Pablo, El Mundo, el diario El Mundo de Madrid, en el que usted trabaja, dedica hoy la primera página y varias páginas interiores al caso de la muerte de Osvaldo Payá, un líder disidente cubano que murió el 22 de julio del año pasado con 60 años en un accidente de automóvil en una provincia de la isla. Iban varias personas dentro del automóvil, pero hay distintas versiones. Unos dicen que ese vehículo fue embestido por otro. Otra versión sostiene que se salió de la carretera y se estrelló contra un árbol y demás. Ha habido una entrevista que dio Ángel Carromero, un político español que conducía el automóvil en el que iba para allá, y la publicó el periódico El Mundo, y a raíz de esa entrevista, la embajadora de Estados Unidos, la nueva embajadora de Estados Unidos en las Naciones Unidas, Samantha Power, una persona muy cercana al presidente norteamericano Barack Obama, se reunió ayer con el ministro de Exteriores cubano, con Bruno Rodríguez, y le pidió que hubiera una investigación independiente sobre este caso para esclarecer el origen, las causas, los motivos de la muerte de Osvaldo Payá. Usted además entrevistó a un dirigente, un hombre que estuvo en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Santiago Cantón, que está involucrado en este proceso. ¿Qué puede pasar allí? Porque el Congreso norteamericano ya está empezando a meterle el diente al tema y la diplomacia estadounidense también. No sabemos lo que va a pasar allí, desde luego es un caso muy confuso y con ciertas implicaciones políticas. Es decir, según el gobierno y la justicia cubana, Carromero, que era el conductor del coche, la persona que estaba manejando el coche, lo estrelló contra un árbol. Es cierto que Carromero tiene un historial de faltas de conducción en España absolutamente abismal, y que en aquel momento incluso tenía su carnet de conducir, creo que retirado en España por sus infracciones. Carromero, sin embargo, dice que los coches de la seguridad cubana les iban siguiendo y finalmente les acabaron embistiendo. Carromero también dice que Payá salió vivo del accidente y después, pues digamos que fue asesinado. Es un caso muy confuso. Evidentemente la justicia en Cuba funciona de una manera muy peculiar. El juicio fue muy rápido. Carromero estuvo en la cárcel. Él dice que fue coaccionado para reconocer su culpabilidad. Con lo cual, pues bueno, es un caso más. Hay también quien dice, por ejemplo, que probablemente fue un error de la seguridad cubana, del sistema de control político de Cuba, en el sentido de que ellos iban siguiendo a Carromero y a Payá, que esto es algo que hacen muy frecuentemente con este tipo de viajes, y tuvieron un accidente y lo han tapado de alguna manera. Porque hoy en día, digamos, en Cuba ya no se fusila a la gente, no se la hace desaparecer como se hacía hace 15 años, una cosa así. Es una cosa complicada, evidentemente. Payá, lo curioso de Payá es que ahora vemos a políticos como la congresista Ileana Ros-Lehtinen, que es republicana de Miami, muy anticastrista, hablando mucho de Payá. Sin embargo, Payá con el exilio duro de Miami no se llevaba bien en absoluto. Él era un hombre de mucho diálogo. Su movimiento cristiano de liberación, que era un movimiento muy, muy católico, siempre defendía el diálogo con las autoridades, siempre y a todas horas. Yo solamente hablé con Payá una vez en mi vida, que fue cuando Fidel Castro se puso enfermo y desapareció. Logré contactar con él por teléfono. Estaba siendo objeto de, digamos, manifestaciones espontáneas, de la forma en que estas manifestaciones son espontáneas en Cuba, de amenazas, etcétera. Sin embargo, el tipo, por ejemplo, habló conmigo al teléfono sin ningún problema. Nos cortaban la línea cada 10 segundos, eso sí, la seguridad cubana. Y siempre hablando de diálogo, negociación, tratando de frenar al exilio cubano en Miami. Es decir, era fundamentalmente, yo creo que Payá era una buena persona. Es cierto. José López Zamorano. Bueno, básicamente solo agregaría después de esta magistral exposición de Pablo, ¿no?, que da las circunstancias justamente de las contradicciones de las versiones que hay, ¿no? El hecho de que Carromero haya dicho que fue incluso drogado para hacer su declaración, y que aparentemente la evidencia del automóvil no justifica la explicación oficial en el sentido de que se impactó contra un árbol, pero sin embargo sí muestra que hay un golpe, una embestida
por detrás. Obviamente justifica la posición que ha asumido la administración Obama, específicamente su nueva representante de Naciones Unidas, Samantha Power, en el sentido de que haya una investigación creíble, ¿no? El hecho, obviamente, de que le haya hecho ese planteamiento directamente al canciller cubano, ¿no? Que es inusual que haya ese tipo de contactos, habla de que obviamente la administración Obama quiere elevar el tema, ponerle en un perfil de atención pública que justamente provoque que las autoridades cubanas por lo menos revisiten el tema, o de lo contrario pagar el costo político de continuar ignorándolo. Sí, hay gente que dice que quieren denunciar esto ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pero el problema es que Cuba no reconoce a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, entonces no creo, porque hablamos antes de Venezuela, pues no creo que tampoco sirva para mucho, porque lo que diga la Comisión le va a dar igual a La Habana. Que lo van a pasar por la faja o por el forro, como dicen en distintos países.